Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno poder estar acá entre ustedes una vez más. El domingo anterior fue por la tarde, por cuestiones que ya ustedes saben, pero hoy, esta mañana, mis amados hermanos, el Señor ha sido bueno con nosotros y nos permite estar nuevamente. Los hermanos ya hicieron una oración, así de que, hermanos, yo quiero que vayamos directo a lo que nos compete en esta tarde. Perdón, mañana. Hermanos, yo quiero hablar esta mañana bajo el tema el amor y las lealtades del nacido de Dios. El amor y las lealtades del nacido de Dios. ¿De qué dijo el hermano Job que iban a estar hablando todo el mes de enero? Los fundamentos del nuevo nacimiento. Así que, hermanos, mi objetivo esta mañana es que nosotros como iglesia podamos comprender que el nuevo nacimiento se evidencia en un amor genuino hacia los hermanos. ¿En qué se evidencia, hermanos? En un amor genuino hacia los hermanos y en una ruptura, en un deshacernos, en un dejar de lado al mundo. Ruptura decisiva con el mundo, pero también que examinemos con honestidad. ¿Cómo vamos a examinar? Con honestidad. ¿Cuáles son nuestros afectos? ¿Cuáles son nuestras lealtades a la luz del evangelio? Ese es el objetivo que yo me he propuesto, hermano, esta mañana. Y como ya los que estuvieron el domingo anterior o vieron probablemente en internet el sermón, el domingo pasado iniciamos la primera de carta de Juan en el capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 6. Y allí el apóstol Juan nos confrontó con una verdad a todos que yo creo que todos nos fuimos con un corazón bastante reprendido, con una conciencia reprendida. Y es que ahí Juan nos dijo que el nuevo nacimiento no se demuestra por lo que decimos. Eso fue algo esencial que vimos el domingo anterior. El nuevo nacimiento no es mostrado simplemente por lo que decimos, sino que el nuevo nacimiento se muestra por una vida transformada que camina en la luz del Señor, que camina bajo la luz de Dios. Así que Juan, en esa primera parte, nos mostró que no basta con afirmar que nosotros tenemos comunión con Dios, no basta con afirmar que conocemos o tenemos ciertos conocimientos acerca de Cristo, o no basta simplemente decir que somos cristianos. Eso fue con lo que Juan nos confrontó la semana anterior. Si decimos, dice Juan, que tenemos comunión con Él, pero seguimos caminando en tinieblas, y eso lo dice en el capítulo 1, versículo 6, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, el nuevo nacimiento no es simplemente una etiqueta religiosa, no es simplemente una etiqueta, un nombre, no, es una obra soberana del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que lo produce en nosotros, que nos saca, nos traslada de las tinieblas hacia la luz del reino de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo también en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que Él nos ha librado. ¿Qué ha hecho Él, hermanos? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo en luz. Así que, hermanos, el nuevo nacimiento produce una vida que confiesa el pecado. Y eso lo vimos también el domingo anterior. Confiesa el pecado con humildad, con sinceridad, con honestidad y depende continuamente de Cristo. Aquel que ha nacido de nuevo depende entera y completamente de Cristo. ¿Para qué? Para ser limpiado, para ir siendo transformado, para ir siendo santificado. Pero no solamente se queda ahí, sino que obedece a Dios. Y dijimos en esa ocasión que esa obediencia no es obligación, es por amor. Es una obediencia que se lleva a cabo por un amor agradecido. Hoy, hermanos, en este segundo mensaje de esta
miniserie, se le podemos llamar así, el apóstol Juan nos lleva a un paso mucho más profundo, mucho más íntimo y probablemente incómodo para muchos de nosotros. Porque él no solo nos va a preguntar ahora cómo tratas tu pecado delante de Dios. Él no va a preguntar simplemente eso, sino que ahora nos va a preguntar algo que va a llegar más adentro, por decirlo de alguna manera, al centro mismo de tu existencia y de mi existencia. Él va a preguntar, ¿qué ama realmente tu corazón? ¿Qué ama realmente mi corazón? ¿Dónde están nuestras lealtades más profundas? ¿A quién es que nosotros somos fieles verdaderamente? Hermanos, y estas preguntas son esenciales para nosotros, que las meditemos y nos las hagamos, porque el nuevo nacimiento no simplemente cambia lo que hacemos, no hace solo ese simple cambio en lo que hacemos, también cambia lo que amamos. ¿Qué cambia, hermanos? Lo que amamos. Cambia lo que deseamos. Cambia lo que perseguimos como un objetivo, como una meta. Cambia lo que defendemos con pasión. Cambia lo que nos da identidad. Cambia lo que nos da seguridad. Así que Juan, hermanos, en estos versículos, desde el versículo 7 hasta el 17 del capítulo 2, y si gustan pueden buscar la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 7 al 17, nos va a mostrar dos direcciones opuestas del corazón humano. La primera de esas dos direcciones es que el amor a los hermanos es la señal visible de que la luz verdadera de la que ya Juan nos habló en el capítulo 1 está alumbrando en nosotros. Esa es la primera. Y en segundo, que el amor al mundo revela que las tinieblas aún tienen dominio en el corazón. Primero, hermanos, lo repito, el amor a los hermanos es la señal visible de que la luz verdadera ya está alumbrando en nosotros. Y segundo, el amor al mundo revela que las tinieblas aún tienen dominio en el corazón. Hermanos, aquí no hay términos medios. Alguien dijo por ahí una expresión un tanto graciosa en cierta ocasión y dijo, o eres Fanta o eres Coca-Cola. Aquí, porque no hay términos medios. Juan está diciendo, no se puede amar al Padre y al mismo tiempo amar al mundo. Y eso es lo que va a decir en el versículo 15 de este capítulo 2. No se puede tener, hermanos, el corazón dividido. Si usamos la analogía de Juan Bunyan, no podemos tener el corazón dividido entre la ciudad celestial y la feria de la vanidad. No puede estar nuestro corazón dividido de esa manera. Y quiero que piensen un momento conmigo en estas preguntas que voy a leer tal cual. En nuestra vida diaria, ¿qué es lo que más nos mueve? ¿Qué ocupa el primer lugar cuando tenemos un momento de silencio? ¿Qué nos preocupa más perder? ¿Qué nos llena de gozo verdadero? ¿Es la aprobación de los demás? ¿Es el éxito material? ¿Son acaso los placeres temporales? ¿O es Cristo y su pueblo? Hermanos, estas preguntas no son para sembrar una duda innecesaria en los que ya han nacido de nuevo. De ninguna manera, no es para eso. Son para darnos la seguridad y para desenmascarar cualquier engaño que se pueda dar respecto a dónde debe de estar enfocado nuestro corazón, nuestro amor genuino. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Porque Juan, hermanos, va a describir en esta carta precisamente para que sepamos que hemos pasado de muerte a vida. Y es lo que va a decir Juan más adelante en el capítulo 3, versículo 14. Él dice, nosotros sabemos que hemos pasado, dice Juan, de muerte a vida. ¿En qué? ¿Cómo es que nos damos cuenta? Y él sigue diciendo, en que amamos a los hermanos. Wow. Yo esperaba a alguien decir amén ahí, pero
Juan dice, en esto nos damos cuenta que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, sigue diciendo Juan en el capítulo 3, versículo 14, permanece en muerte. Hermanos, una de las evidencias más claras de la vida nueva, de la vida transformada, de que una persona es nacida de nueva, es que hay amor en su corazón. Esa persona nacida de nuevo tiene amor en su corazón. Así que, hermanos, con todo eso en mente, ahora voy a empezar. Empiecen a poner el cronómetro. Con todo eso en mente, hermanos, y con el corazón abierto, confiando en la gracia primero del Señor, hermanos, vamos juntos a este pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 en adelante. Hermanos, y es mi deseo, como el hermano Job, el hermano que estaba presidiendo el culto decía, es mi deseo que el Espíritu Santo nos ilumine, nos hable, para que veamos con claridad. Pero no solo que veamos con claridad, sino que nos dé el valor para que examinemos a dónde están puestas nuestras lealtades, a quién le somos fiel. Y todo esto a la luz de la cruz, a la luz del Evangelio. Así que esto, mis amados hermanos, me lleva a mi primer punto. Versículos 7 y 8, primero de Juan, capítulo 2. El mandamiento antiguo y nuevo. Este mandamiento, mis amados hermanos, antiguo y nuevo, nos va a mostrar que es en el amor que encontramos una señal de vida. Juan inicia entonces con palabras llenas de ternura. Vayamos al versículo 7. Primero de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Lo primero que Juan está haciendo, mis amados hermanos, y él no quiere que nosotros pensemos que él está introduciendo una doctrina nueva, a un mandamiento innovador en este momento, o una, por así decirlo, una carga más, una exigencia nueva antes de que cualquier otra cosa ustedes puedan estar pensando. Él no está haciendo nada de eso, o sus lectores originales pudiesen pensar en eso. Él no está diciendo nada al respecto. Él no está diciendo, esto que yo les voy a hablar no existía y ahora yo lo voy a enseñar de aquí en adelante. No, no, no. Hermanos, el amor fraternal del cual Juan está hablando aquí es un mandamiento antiguo. Y este mandamiento nosotros lo vemos en toda la Escritura. Y solamente yo voy a utilizar dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Levítico 19 y 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y ahí hay una coma y luego dice, si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el que lo dijo? Ahí está el final. Yo, Jehová. Levítico 19 y 18, Antiguo Testamento. Este mismo mandamiento, hermanos, es reafirmado también por Jesús como el segundo gran mandamiento. Y ustedes recordarán Mateo 22, 39. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, pero entonces Juan en el versículo 8 añade algo sorprendente, sumamente sorprendente. Él dice en el versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbre. Entonces cualquiera puede preguntarse al leer de corrido este pasaje, ¿cómo puede ser nuevo un mandamiento que es antiguo? ¿Cómo puede ser eso? Y aquí, mis amados hermanos, está la clave teológica de este pasaje que no debemos pasar por alto. Y Juan va a resolver esta aparente contradicción con una precisión especial y maravillosa. Primero, él dice que es nuevo en él. ¿En quién? ¿Quién es ese él? En Cristo. Es nuevo, mis amados hermanos, en Cristo,
porque fue explícitamente Jesucristo que lo vivió y lo encarnó perfectamente. Por primera vez en toda la historia de la humanidad, Cristo vivió y encarnó este mandamiento perfectamente. Antes de Cristo, el amor al prójimo era una orden moral santa, pero nunca, mis amados hermanos, había sido cumplido con toda profundidad y pureza como lo cumplió Cristo. Nunca se había cumplido como tal. Y de corrido, hermanos, para leer algunos pasajes, Jesús amó hasta el fin. El mismo Juan en su Evangelio, capítulo 13, versículo 1, dice que Jesús amó hasta el fin. Amó a los suyos hasta dar su vida por ellos. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. No hay mayor cosa, dice, que dar su vida por sus amigos. Y Romanos, capítulo 5, del 8 al 10, el apóstol Pablo nos va a decir que nos amó cuando aún éramos sus enemigos, cuando éramos pecadores, cuando éramos rebeldes. Jesús mostró amor. ¿Cómo y dónde? En la cruz. En la cruz, hermanos, ahí el amor de Dios se manifestó en toda su plenitud, en toda su magnitud sacrificial y divina, porque lo que antes era solo una orden externa y humana, ahora se ha vuelto real y verdadera en Cristo Jesús. Él amó como nadie ama. Pero Juan dice también que es nuevo en vosotros. ¿En quiénes? En los creyentes. Así que Juan no se va a quedar solamente con Cristo diciendo este mandamiento es nuevo porque Cristo lo vivió y lo encarnó. Él dice también es nuevo en vosotros. Y lo que está diciendo es que este mandamiento también es nuevo en nosotros. ¿Pero de qué manera es nuevo? Bueno, porque a aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han pasado por el nuevo nacimiento, por esa obra soberana, por esa obra irresistible del Espíritu Santo, es allí donde Dios nos ha dado una naturaleza nueva. Antes éramos esclavos del pecado, incapaces de amar verdaderamente a Dios, incapaces de amar verdaderamente aún a los hermanos. Pero ahora, por la gracia regeneradora del Espíritu Santo, Él ha renovado tu corazón, mi corazón y nuestra voluntad. El amor fraternal entonces ya no es solo una obligación externa, como ya lo mencionamos, que luchamos por cumplir, sino que comienza a brotar desde adentro como un fruto natural de ser una nueva criatura. Ya no amamos al hermano a regañadientes, sino que fluye, nace naturalmente. Hermano, y yo no voy a preguntar aquí, ¿usted ama al hermano? Porque probablemente todos me digan amén. Pero yo quiero que usted y yo nos estemos preguntando mientras vamos avanzando. Es cierto, este amor probablemente no sea perfecto, este amor probablemente no sea sin lucha, pero es un amor genuino y real, que nace del amor que el Padre ya nos ha dado a nosotros. ¿Por qué amamos a los hermanos? Porque el Padre nos ha amado primero. Y Juan dice la razón. Juan nos da la causa profunda de por qué sucede esto. Bueno, él dice al final del versículo, es verdadero en él y en vosotros. Y ahí dice, ¿por qué? Y dice, porque las tinieblas, ¿qué van pasando? ¿Qué va haciendo las tinieblas, hermanos? Van pasando. ¿Y qué pasa con la luz? Ya alumbra. La luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas, ese reino de pecado, ese egoísmo, ese odio, este mundo caído, está pasando. Y ojo, hermano, esto está en tiempo presente continuo. O sea, ya está en proceso de desvanecerse, aunque aún no ha desaparecido por completo, está en proceso. Está pasando. Esa luz verdadera ya alumbra. ¿Y quién es la luz verdadera? Bueno, Juan en su mismo evangelio,
lo dice, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 8, versículo 12 también, y también ya nos lo dijo aquí en esta carta, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Así que esa luz verdadera que es Cristo ya alumbra. Y una vez más, hermano, una indicación importante. Esto está en tiempo presente continuo. Ya está brillando ahora, no es algo que va a suceder en el futuro, ya está brillando, ya está alumbrando. Hermanos, la venida de Cristo inauguró la era del reino de Dios. Con la venida de Cristo se inauguró la era del reino de Dios, con su encarnación, con su muerte, con su resurrección. La luz verdadera, la luz definitiva entró en el mundo. Dios es luz. Y pregunto, ¿Jesús es Dios? Hermanos, donde esa luz brilla, el amor fraternal deja de ser imposible. Donde está la luz de Dios, hay amor fraternal. Pero ¿qué sucede caso contrario? Donde no está la luz de Dios, no habrá amor fraternal. Donde hay un nacido de Dios, hay amor fraternal. Y ese amor, hermano, se convierte en una evidencia viva, en una evidencia real de que hemos sido, una vez más, trasladados ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Alguien podrá decir, hermano Manuel, pero es que fíjese que hay hermanos que cuesta amarlo. Juan nos está diciendo, el amor a los hermanos no es opcional, tampoco es secundario. Es la señal visible, verdadera, de que la luz de Cristo está resplandeciendo en nuestros corazones. Hermano, Juan está estableciendo aquí desde este principio, desde este comienzo de su carta, él está diciendo que el amor fraternal no es la causa de nuestra salvación, sino que el amor fraternal es una evidencia clara y necesaria del nuevo nacimiento. ¿De qué se está hablando el mes de enero, hermanos? Los fundamentos del nuevo nacimiento. Entonces podemos hacer una pregunta bien importante. ¿Se evidencia mi amor para con los hermanos? No me responde, hermano. Ustedes y yo nos analizamos, reflexionamos en esto. Hermanos, porque donde hay vida nueva, el amor comienza a manifestarse. Donde hay una vida transformada, el amor fluye sin ser algo obligatorio, sin necesidad de que el pastor Job o los hermanos aquí le digan a cada rato, ame a su hermano, ame a su hermano, ame a su hermano. Ese amor va a fluir, va a nacer de los corazones que están siendo iluminados por la luz de Dios. Entonces, mis amados hermanos, donde hay vida nueva, ese amor se manifestará. Y esta verdad, mis amados hermanos, nos va a preparar entonces ahora para la prueba inevitable que viene a continuación. ¿Cómo tratamos realmente a nuestros hermanos en la fe? Esto me lleva a mi punto número 2. Amar u odiar. ¿Cuál es el punto 2, hermanos? Amar u odiar. Esta es la prueba inevitable del nuevo nacimiento. Versículos 9 al 11. Juan no se quedó en una declaración general sobre el amor. No. Juan no hace eso. Él inmediatamente va a llevar la enseñanza del amor que ya introdujo a un terreno más personal, a un terreno más concreto. Así que él va a repetir por tercera vez en esta carta esa expresión característica de Juan en los versículos 4, versículos 6
y versículo 9. ¿Cuál es la expresión que se repite, mis hermanos? ¿Cuál es, hermanos? Versículos 4, versículo 6 y versículo 9. ¿Cuál es la primera frase que hay en el versículo 9? El que dice. Es como si el apóstol estuviera diciendo: escuchen todos con atención, porque voy a poner a prueba lo que muchos afirman con sus labios. Y la prueba es directa, hermanos, es radical, es ineludible. Él dice en el versículo 9: el que dice que está en luz, o en la luz, perdón, y aborrece a su hermano, ¿qué dice, hermanos? Está todavía en tinieblas. Hermanos, no hay escapatoria. No hay una categoría, una vez más, intermedia. O aquí, o en medio. No hay. O estás al lado izquierdo o estás al lado derecho. No hay categorías intermedias. Juan no habla aquí de aquellos tropiezos ocasionales que muchas veces ocurren, malentendidos temporales o de conflictos que surgen en cualquier familia humana. Alguien dijo por ahí que donde hay humanos siempre hay conflicto. Juan está hablando, hermanos, de una actitud persistente en el corazón: aborrecer al hermano. Leo nuevamente ese versículo: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Hermanos, ese aborrecer al hermano muchas veces se manifiesta con resentimiento, desprecio, indiferencia, rechazo o enemistad. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero muchas veces hay personas que se sienten ofendidas porque a veces uno no le da la mano. Y empieza a generarse ese resentimiento. Ay, es que el hermano no me dio la mano. Y empieza a generarse esa enemistad. Hermanos, si alguien afirma caminar en la luz de Dios mientras mantiene en su corazón ese resentimiento o un odio continuo, para ser más agresivos y más radicales, hacia su hermano en la fe, su afirmación, dice Juan, es falsa. Su afirmación es falsa. Las tinieblas aún reinan en él. Eso es lo que está diciendo Juan en ese versículo 9. Está todavía en tinieblas. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. Hermanos, pero qué precioso es que Juan, ahora en el versículo 10, va a presentar la evidencia positiva. Miren lo que dice el versículo 10. El que ama a su hermano, ¿cómo dice, hermanos? El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Y qué dice al final? Y en él no hay tropiezo. El amor genuino, hermanos, ese amor verdadero, no solamente confirma que el creyente o el nacido de Dios está caminando en la luz, sino que también lo protege en su caminar. ¿Qué dice al final de ese versículo? Bueno, que en él no hay tropiezo. Cuando amamos, hermanos, a los hermanos como Cristo nos amó a nosotros, se produce humildad, se produce paciencia, se produce disposición de perdón y también se produce, mis hermanos, un deseo real de perseverar en la unidad del cuerpo de Cristo, aunque a veces cueste. Hermanos, ese amor guarda del tropiezo espiritual. Guarda nuestras vidas de que tropecemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque evita, y voy a decirlo así, el veneno del orgullo. ¿Qué es el orgullo, hermanos? Un veneno mortal. Evita la división que tanto daño hace a la iglesia.
ese amor guarda de tropezar espiritualmente. Te pregunto, hermano, y no lo tengo escrito aquí, pero te pregunto, ¿tú anhelas este amor que Juan está describiendo? ¿Tú quieres este amor? El cual evita tropiezos, el cual nos ayuda a caminar y a perseverar en el cuerpo, en la iglesia, en unidad, en amor, en paciencia. ¿Tú quieres eso? Hermano, yo creo que como iglesia todos anhelamos eso. Vivir en amor, en comunión. Esa comunión, como dice Juan, lo que vimos el domingo anterior, que esa comunión sea verdadera, que sea completa. Pero Juan, mis amados hermanos, finalmente en esta sección describe la gravedad del camino opuesto. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. O sea, no es que solo está ahí parado en tinieblas, sino que hace cosas de las tinieblas, anda en tinieblas y no sabe. ¿Qué dice, hermanos? A mí me gusta que lo lean ustedes porque no vayan a pensar que yo estoy inventando. Léanlo ahí en las pantallas lo están poniendo. Y dice, mire, hermano, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, no tiene rumbo. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Le han cegado los ojos. Las tinieblas le han cegado. Hermanos, el odio, la indiferencia, el rencor no es algo inofensivo. Es destructivo. Son destructivos. Así que quien vive en tinieblas no es que solamente está separado de la luz, sino que pierde progresivamente, va perdiendo la capacidad de ver con claridad. Es lo que está diciendo el versículo. No sabe para dónde va, no sabe hacia dónde se dirige, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ese odio, hermanos, ese rencor, esa enemistad endurece el corazón, nubla el entendimiento y conduce a una vida desorientada, que no se tiene propósito, que no se sabe para dónde va. Así que, donde, hermanos, las decisiones se toman bajo la influencia de las tinieblas. Eso es a lo que lleva a aquellos que habitan en tinieblas o aquellos que están en tinieblas. Ahí las decisiones son tomadas bajo la influencia de esas mismas tinieblas en vez de ser dirigidas por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el salmista, hermano? Lámpara es a mis pies tu palabra. Hermanos, esta prueba de Juan aquí es muy directa porque toca lo más profundo de nuestra regeneración. El nuevo nacimiento, hermanos, no elimina por completo la presencia del pecado en esta vida, y eso ya lo explicamos la semana pasada. El pecado no es eliminado completamente de nuestra vida por el nuevo nacimiento, pero sí transforma radicalmente nuestra relación con el pecado y cómo tratamos con el pecado. ¿Se recuerdan que lo vimos, verdad? El nuevo nacimiento transforma eso. No elimina el pecado, pero sí transforma radicalmente cómo tratamos con el pecado y por ende, hermanos, cómo convivimos con nuestros hermanos. Cómo tratamos a nuestros hermanos. Hermanos, el creyente verdadero no presume de no tener conflictos. Estuviéramos en el cielo si todos dijéramos aquí, no, yo no tengo problema ninguno. El creyente verdadero no presume de no tener conflictos, hermanos. El creyente verdadero lucha por amar. El creyente verdadero lucha por perdonar. El creyente verdadero, mi amado hermano, lucha por buscar la reconciliación, aun cuando él es el ofendido. Y aun cuando ni siquiera es correspondido. ¿Por qué?
Juan lo va a decir más adelante en esta carta, primero de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, el Espíritu Santo, Dios, ha derramado el amor que nosotros necesitamos para amar a nuestros hermanos en nosotros. Mire lo que dice Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque, dice él, el amor de Dios, estoy leyendo la parte final de ese versículo, porque el amor de Dios ha sido derramado, dice Pablo, en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, hermanos, examinemos hoy nuestras relaciones fraternales. Examinémonos a la luz de lo que estamos viendo y preguntémonos, ¿hay algún hermano o hermana hacia quien guardo resentimiento, con el cual tengo indiferencia o falta de perdón? ¿Hay alguna herida no sanada que hemos dejado crecer en odio? Hermanos, hagámonos estas preguntas con conciencia, como dije al principio, pidiéndole dirección y ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a verlas, pero no solo verlas, sino buscar al Señor en oración y buscar al hermano. Hermanos, porque Juan no nos deja aquí ninguna excusa. Él dice claramente y radicalmente, si aborrecemos a un hermano, no estamos caminando en la luz. Y repito, no hay términos medios. Pero, hermano, si confesamos ese pecado, si buscamos amar como Cristo amó, la luz de Dios nos limpia y nos fortalece para vivir en comunión verdadera. Pero debemos confesarlo. Ya de eso habló Juan en el capítulo 1. Así que, hermanos, el amor o la falta de amor hacia los hermanos se convierte en una prueba clara de si hemos nacido de nuevo o no. Recuerden, estamos en una serie donde ustedes están estudiando los fundamentos y en este caso del nuevo nacimiento. Hermanos, donde hay un nuevo nacimiento, el amor gobierna el corazón. Y no porque nuestro corazón sea amoroso de forma natural, no. Es porque ese amor Dios ha puesto ese amor en nosotros por su Espíritu Santo, como dice Pablo en Romanos 5:5. Ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo. Pero Juan no se queda ahí, mis amados hermanos. Después de confrontarnos así directamente con esa prueba del amor o del odio, Juan podría, de hecho, habernos dejado ahí, o aman o no aman, y quedarse hasta ahí y terminar su capítulo 2. Pero no, él va un paso más allá y él describe, mis amados hermanos, una seguridad para el nacido de Dios. Esto es mi punto número 3, versículos 12 al 14. Así que el apóstol va a decir aquí y va a cambiar, mis amados hermanos, va a cambiar el tono. Ya no va a ser un tono confrontativo, va a cambiar de ese lenguaje confrontativo hacia un lenguaje más tierno y más pastoral. Y él se va a dirigir aquí, en esta otra sección, a toda la iglesia y va a utilizar 3 expresiones para dirigirse a toda la iglesia, a todos los creyentes. Él va a decir, hijitos, padres y jóvenes. Y a cada grupo les recuerda cosas sumamente, mis amados hermanos, gloriosas. Vamos al versículo 12. Dice el apóstol Juan. Os escribo a vosotros, ¿a quiénes, hermanos? Hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por causa de su nombre, por su nombre. Hermanos, este perdón del que Juan está hablando aquí es
el fundamento de toda la vida cristiana. No es algo que nosotros ganamos por méritos propios, por nuestros esfuerzos, por nuestro valor como persona. No, no, no. Tampoco es que lo mantenemos por nuestra obediencia perfecta. Hermanos, esto es un don. Es un regalo. Es un regalo que recibimos por pura gracia. ¿Por qué recibimos ese regalo, hermanos? Por pura gracia. Es un regalo soberano recibido por la fe únicamente en Jesucristo. Así que nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido borrados por completo en la cruz. Ahí Cristo cargó, lo cantábamos hoy, Isaías 53, desechado y despreciado, varón de dolores. Esta verdad, mis amados hermanos, debe de liberarnos del temor. Debe de liberarnos de la culpa que el enemigo quiere usar para acusarnos constantemente. El enemigo es acusador, te acusa constantemente, pero tus pecados han sido perdonados en la cruz. Así que Juan nos confrontó radicalmente, pero ahora pastoralmente nos está diciendo: hijitos, vuestros pecados han sido perdonados por causa de su nombre, por Cristo Jesús. Pero Juan sigue, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿A quién conocéis? Dice Juan. Al que es desde el principio. Porque habéis llegado a conocer a aquel que es desde el principio. Hermanos, el nuevo nacimiento no solo nos da perdón, como ya lo vimos en el versículo anterior, sino que nos introduce a una relación viva, personal, íntima con el Padre eterno. Conocemos a Dios no solo como un concepto o una idea teológica y nos llenamos la mente de puro conocimiento de este Padre eterno, no, sino lo conocemos como un Padre amoroso que nos cuida, nos disciplina, pero que también nos sostiene. Hermanos, este conocimiento íntimo con el Señor crece con los años. Pero es una realidad para todo creyente verdadero. Todo nacido de Dios entra en una relación íntima con el Padre. Como Padre amoroso que nos corrige, nos disciplina, pero que nos sostiene. Y Juan sigue diciendo: os escribo a vosotros jóvenes, en ese mismo versículo. Versículo 13. Porque habéis vencido al maligno. Y luego sigue diciendo: os he escrito jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermanos, esta victoria, una vez más, no se trata y no se debe, no tiene su base y su fundamento en nuestra fuerza personal de ninguna manera, sino en la obra completa de Cristo en la cruz, en la presencia permanente de la palabra de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que debe de morar en abundancia en nosotros? Su palabra. El maligno, dice Juan, ya ha sido derrotado en la cruz, como dice Colosenses 2:15. Él ha triunfado sobre ellos en la cruz. ¿Sobre quiénes? Bueno, principados y potestades, porque él los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, y es cierto, seguimos luchando contra tentaciones, pero ya no estamos bajo el dominio de esas tentaciones. Ya no nos dominan, ya no nos gobiernan. Somos más que vencedores, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No son tus fuerzas, no son mis fuerzas, no es mi capacidad, es lo que Cristo ya hizo en la cruz. Así que Juan, hermanos, repite estas afirmaciones en este pasaje. Él las va a repetir y las va a repetir con la intención de que queden grabadas profundamente en el corazón de la iglesia, en el corazón de aquellos que le leyeron originalmente y también nosotros. Así que antes de lanzar la siguiente advertencia contra el amor al mundo, él asegura que los creyentes tienen su identidad en Cristo.
Hermano, y esto lo mencioné la vez anterior, y es que nosotros, bueno, tu identidad y mi identidad, nosotros la tenemos en Cristo. Es por nuestra unión con Cristo que tenemos la luz de Dios. En Cristo, hermanos, somos perdonados. En Cristo, hermanos, somos conocidos por el Padre. En Cristo, hermanos, somos vencedores del maligno. Y quiero leer en el capítulo 17, párrafo 1 de la Confesión de Westminster, dice lo siguiente. Resume esto que acabo de decir preciosamente, hermano, bellamente. Dice así: los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, ¿en quién, hermanos? En su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, escuche esto, no pueden caer total ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Gloria a Dios. Hermano, esto es digno de que nosotros nos gocemos, porque lo que la palabra del Señor, no voy a decir la confesión de Westminster porque fue escrita por hombres, pero la palabra de Dios, nosotros encontramos esta misma idea, que el Señor nos guarda, y lo hemos visto, el que camina en luz también será guardado de tropezar, y aunque tropiece, el Señor lo sostendrá. Los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado. Hermanos, en Cristo tenemos todo. Es por nuestra unión con Él. Esta seguridad, hermanos, aclarando, esta seguridad que nosotros tenemos en Cristo no es una licencia para vivir complacientemente. No es para vivir como tú y yo querramos. No. Es una base firme sobre la cual podemos resistir los atractivos del mundo con gozo y con fidelidad. Aún en medio del sufrimiento. Porque, hermanos, solo quienes saben que han sido perdonados por completo, que conocen al Padre y que no ha vencido y que ya han vencido al maligno en Cristo, pueden decir no al mundo. Solo ellos. Así que Juan, hermanos, nos va a consolar y nos trae consuelo, diciéndonos que nuestra esperanza no está en nuestra fuerza. Nuestra esperanza no está en nuestra fuerza, sino en la obra soberana y suficiente de Cristo. Hermanos, no hay más que hacer. La obra de Cristo es suficiente. Y esto nos lleva entonces a esa última confrontación, a esa última advertencia. Una advertencia que es amorosa, pero al mismo tiempo es necesaria. No amar al mundo. Versículos 15 al 17. Juan ha afirmado, mis amados hermanos, con mucha ternura, de una forma pastoral, la identidad y la seguridad de los nacidos de Dios. Es lo que acabamos de ver hace un momento. Y Juan ahora, al iniciar esta sección en la que yo he dividido el pasaje, no va a cambiar de tema, no, de ninguna manera, sino que va a profundizar la aplicación de lo que él está tratando de decir. Y que precisamente, hermanos, porque somos perdonados, conocemos al Padre y hemos vencido al maligno en Cristo, ahora podemos y debemos resistir con gozo los atractivos del mundo. Es precisamente por eso, porque hemos sido perdonados, porque conocemos al Padre y porque hemos vencido al maligno en Cristo, que podemos resistir a los atractivos del mundo. Simplemente por eso. Así que Juan trae esta advertencia. Versículo 15. ¿Qué dice, hermanos? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está
en él. Y cuando Juan, hermanos, habla de la palabra aquí mundo o habla de mundo, no se refiere explícitamente a la creación de Dios que él declaró como buena en Génesis capítulo 1, sino, bueno, tampoco se refiere a las personas por las que Cristo murió, sino que él está hablando de ese sistema de valores, esos deseos, esos poderes que van en contra de Dios, esas ideologías, esas filosofías que van en contra de la voluntad de Dios, que están, por así decirlo, en un orden caído, que promueven autosuficiencia, promueven orgullo, promueven rebelión contra el Creador, promueven idolatría de lo que es temporal. A eso es que Juan se está refiriendo. Así que, hermanos, amar al mundo significa, en este contexto, entregar el corazón a aquello que compite directamente con Dios por nuestras lealtades. ¿A qué le eres fiel? ¿A qué le eres leal? Aquello que está luchando en tu interior, aquello que le está quitando el lugar que solo Dios merece. Eso es lo que está hablando Juan con esa palabra mundo. Y Juan es sumamente contundente una vez más. Y él dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que no se trata de un desliz ocasional o de una tentación momentánea, sino que Juan está hablando de una oposición del corazón que pone al mundo en el trono que solo al Señor le pertenece. De eso está hablando Juan. Hermanos, el nuevo nacimiento reordena nuestros afectos. Donde antes gobernaba el mundo, ahora el Padre ocupa ese lugar. Donde antes gobernaban las cosas que el mundo ofrece, ahora Cristo ocupa el centro. Pero Juan va a describir con mucha exactitud y precisión tres corrientes principales del amor del mundo en el versículo 16. Porque el 30% de lo que hay en el mundo, así dice, hermanos, porque el 50% de lo que hay en el mundo, así dice, no, porque todo lo que hay, ¿qué dice, hermanos? Todo lo que hay en el mundo, y aquí menciona estas tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Deseos de la carne, placeres sensuales, desordenados, que buscan ¿qué? Bueno, lo que buscan es satisfacer los apetitos del cuerpo por encima de la voluntad de Dios. Inmoralidad sexual, glotonería, adicciones. Los deseos de los ojos, codicia por lo que vemos y deseamos poseer, materialismo, envidia, consumismo desenfrenado, la soberbia o el orgullo de la vida. Bueno, orgullo por lo que tenemos, orgullo por lo que logramos o aparentamos ser. Autosuficiencia, vanidad, búsqueda de reconocimiento humano por encima de darle la gloria a Dios. Juan dice, esto no proviene del Padre, proviene del mundo. Hermanos, y porque son del mundo, son malignos. Y el argumento que Juan decisivamente va a mostrar, lo encontramos en el versículo 17, para erradicar y terminar y cerrar su punto con esta expresión final o con este versículo. ¿Y qué dice, hermanos? Y el mundo, los deseos de los ojos, ¿qué más dice, hermanos? La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, no provienen del Padre, sino del mundo. Y Juan dice en el versículo 17, y el mundo pasa. ¿Entienden lo que Juan está diciendo, hermanos? Ok, ustedes están centrados en eso, en su carne, en lo que ven sus ojos, en la vanagloria de la vida. Pero ¿saben qué? Eso se termina. Eso pasa, se acaba. El mundo pasa y sus deseos,
Versículo 17. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Mi amado hermano, mi amado amigo que puedas estar escuchando, todo lo que el mundo ofrece es temporal. Todo lo que el mundo ofrece es pasajero, es frágil, es efímero, tiene un límite, tiene un fin y está condenado a desaparecer. Las riquezas se van a acabar, los placeres se desvanecen, la fama se olvida, el poder se pierde. Pero la voluntad de Dios es eterna. Amén, hermanos. Todo pasa, pero la voluntad de Dios es eterna. Así que, hermanos, quien invierte su vida en la voluntad de Dios participa de algo que no se agota jamás. Es una fuente inagotable que fluye y fluye y fluye y no se termina. No sé si a ustedes les pasará, pero cuando usted cambia un billete de A20 y le dan fichitas y denominaciones menores, de repente usted ya no tiene nada de todo eso que andaba ahí. Bueno, eso me pasa a mí, hermano, no sé a ustedes. Hermano, todo pasa, todo se acaba. Pero hay alguien que no se agota, alguien que no tiene límite. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Hermano, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Qué ama tu corazón? ¿Qué amas tú? ¿Qué deseas tú? ¿Qué anhelas? Y quiero ilustrarlo, mis amados hermanos, con esa analogía del progreso del peregrino de Juan Bunyan. Si no la han leído, hermanos, yo creo que el hermano les puede ayudar a conseguir el librito. Es pequeño. Y él lo ilustra de una forma increíble en ese libro El progreso del peregrino. Él dice que cuando Cristiano recibe el llamado del evangelio, así se llama el personaje, Cristiano, él abandona la ciudad de la destrucción y empieza un largo camino hacia la ciudad celestial. Pero en ese gran viaje, él pasa por muchos lugares, y yo solo quiero detenerme en uno, pero él pasa muchos lugares. Pero llega a uno que se llama la Feria de la Vanidad. ¿Cómo se llama? Donde el mundo entero en ese lugar le ofrece placeres, le ofrece riquezas, le ofrece honores, le ofrece diversiones. Todo mundo en ese lugar grita por la atención de Cristiano. Pero Cristiano pasa de largo. Él no se detiene porque su corazón ya está puesto en lo eterno. Y hermano, aunque lo ridiculizan, lo persiguen, él sigue adelante porque sabe que la feria y todo lo que ofrece la feria de la vanidad se desvanece. Pero la ciudad celestial, él tiene seguridad que permanece para siempre. Hermanos, este mundo es como la feria de la vanidad. Te ofrecerá de todo. No sé si ustedes alguna vez han tenido o tuvieron la oportunidad de pasar por el mercado, por donde venden ropa. Venga, ¿qué va a llevar? Y lo tratan bien a uno. No voy a decir lo que dicen, pero usted sabe. Hasta lo agarran de la mano. Algunos atan en el pantalón. Mire, este le queda. Hermano, este mundo es la feria de la vanidad. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo con ellos? Hermanos, el nacido de nuevo debe de hacer lo que hizo Cristiano. Vive en el mundo como peregrino, porque aquí vivimos, hermanos, no vivimos allá fuera de este mundo, no, vivimos en este mundo como peregrinos, pero no amamos al mundo, ni las cosas que están en él. Hermano,
Tu mirada y mi mirada debe estar en la voluntad del Señor, en la gloria que Él ha revelado para nosotros. ¿Por qué? Porque el gozo, hermanos, el gozo y la paz de los santos no consiste en cosas terrenales. El gozo y la paz, lo repito, de los santos no consiste en cosas terrenales, sino en la esperanza de la gloria de Dios y en la comunión con Él. Ahí está nuestro gozo. Ahí está, mis amados hermanos, nuestra paz. Así que preguntémonos, ¿pasamos más tiempo persiguiendo lo que el mundo ofrece? Éxito, comodidad, aprobación, que buscando la voluntad de Dios. El nuevo nacimiento, hermano, nos llama a decir no al mundo por amor a nuestro Salvador. No améis al mundo, dice Juan, porque el mundo pasa. Amad lo que permanece. Así que, hermanos, hasta aquí nosotros hemos visto que el amor fraternal no es opcional, es una señal visible de que la luz verdadera ya alumbra en nosotros. Amar a los hermanos, perdonar, reconciliarnos, servir, buscar el bien del otro, revela si verdaderamente hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Hermanos, además Juan nos ha confrontado con una advertencia llena de amor. No amen al mundo porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, yo sé que ustedes ya lo meditaron el miércoles. El nuevo nacimiento no es un logro humano. El nuevo nacimiento no es porque yo quiero, es una obra soberana del Espíritu Santo. Es una obra soberana del Espíritu Santo, donde somos hechos nuevas criaturas. Nuevas criaturas en Cristo. Y esas nuevas criaturas, esa nueva naturaleza, mis amados hermanos, va a producir en nosotros una vida transformada que confiesa su pecado, que ama a los hermanos y que rechaza las vanidades que el mundo ofrece. Eso es el nuevo nacimiento. Así que, hermanos, 3 cosas para concluir. Examinemos nuestros afectos con honestidad. Examinemos nuestros afectos con honestidad. Preguntémonos, ¿qué ocupa el primer lugar en mi corazón? ¿Qué me da verdadera identidad? Hermano, y si cuando te preguntes esto, descubres que el mundo compite ese lugar en el que solo Cristo debe de estar, ven a Él en arrepentimiento y fe. Segundo, hermanos, cuidemos nuestras relaciones fraternales. ¿Qué dije, hermanos? Cuidemos nuestras relaciones fraternales. Hermanos, no dejemos crecer el resentimiento. No dejemos crecer las discrepancias. Busquemos la reconciliación. Una conversación honesta, sincera. Una palabra de perdón. Un acto de servicio. Hermano, ¿en qué le puedo ayudar? No, aquí yo no le voy a ayudar porque el hermano viera que es lo que me hizo. No. Hermanos, el amor genuino es la prueba de que caminamos en luz. El amor genuino. Y tercero, vivamos con una perspectiva eterna. Vivamos con una perspectiva eterna. Como el peregrino de Bunyan, hermanos. Pasemos de largo por la feria de la vanidad, invirtamos nuestro tiempo, invirtamos nuestros recursos y nuestras energías en lo que permanece, no en lo pasajero, no en lo temporal, sino en la voluntad de Dios, en su reino, en su gloria. Ahí invirtamos todo nuestro esfuerzo. Pero tal vez tú al escuchar estas palabras, descubres que tu corazón ha estado cautivado por el mundo en lugar de por Dios.
Y si este es tu caso, el Evangelio te invita, mi amado hermano o amigo, a arrepentirte y volver a Cristo. Porque Él no solo perdona pecados, Él hace nuevas criaturas por esa obra del Espíritu Santo, por esa obra soberana del Espíritu Santo. Así que ven a Él con humildad, ven a Él con fe y Él te recibirá, Él te va a limpiar, Él te dará una nueva vida que ama a Dios, que rechaza al mundo, pero que también ama a los hermanos. Y para aquellos que ya hemos nacido de Dios, este mensaje, hermanos, nos hace un llamado a vivir conforme a nuestra nueva identidad en Cristo. Esa es nuestra identidad. Hermanos, ya no vivimos para lo que pasa, para lo temporal. Vivimos para aquel que permanece para siempre. Así que nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra lealtad pertenecen a Cristo, hermanos. Son de Cristo, quien nos amó primero y nos llamó a caminar en su luz. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el amor es una evidencia clara del nuevo nacimiento. Señor, por favor, te ruego, te suplico, Señor, que en nosotros habite ese amor. Señor, que no permitamos que las enemistades, las disputas, las contiendas crezcan y hagan, Señor, crecer el odio, el resentimiento, la amargura. No, Señor, no permitas eso. Sino, Señor, ayúdanos a amar como Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos. Señor, como iglesia, nos sometemos a tu voluntad. Nuestras voluntades, Señor, las rendimos a tu voluntad. A ti sea, Señor, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.